En el salón de fiestas del Hotel Palacio Real en Madrid. Bajo las luces cálidas que iluminaban las mesas cubiertas de manteles blancos y copas de cava burbujeante, Javier López sintió como el mundo se detenía. Después de 42 años en tecnologías ibéricas, creía conocer cada rincón de la empresa, cada servidor, cada protocolo de seguridad, cada mirada cómplice en las reuniones de junta. Pero allí, de pie junto a su esposa María, vio a su hijo Alejandro subir al estrado con esa sonrisa confiada que siempre precedía a un desastre. Papá siempre ha dicho que la familia es lo primero, proclamó Alejandro, alzando su copa. Por eso, cuando surgió esta oportunidad de inversión, supimos que querría apoyarla. El silencio cayó como una losa sobre los 200 empleados presentes. Incluso los camareros se paralizaron, intuyendo la tormenta que se avecinaba. Javier mantuvo la compostura. Esa máscara forjada en décadas de batallas corporativas. Pero por dentro, un nudo de traición se apretaba en su pecho. Detrás de Alejandro, su nuera Elena sonreía con fingida perfección, mientras sus nietos adolescentes jugueteaban con sus móviles, ajenos al abismo que se abría. Pero los ojos de Javier se clavaron en Carlos Ruiz, el CEO de la empresa, que observaba desde la mesa principal con una expresión que Javier jamás había visto en 30 años de lealtad compartida, una mezcla de cálculo y lástima. La sala estalló en murmullos contenidos. ¿Dijo que tomó la pensión de su padre?, susurró alguien en la mesa vecina. ¿Es legal eso? Pobre Javier. Hacía apenas 4 horas. Javier había estado en su oficina de la sede en la Castellana, empaquetando recuerdos de una vida dedicada, fotos de lanzamientos de software, celebraciones de equipo. El día en que la compañía salió a bolsa en la Bolsa de Madrid. Su pensión era sólida, 1,8 millones de euros. Acumulados con disciplina monástica desde la OPV. Alejandro había pasado por allí, con preguntas inusuales sobre los plazos de desembolso. Javier debería haber olido el engaño. Pero después de 3 negocios fallidos y préstamos temporales que nunca regresaban, aún confiaba en su hijo. Solo una cosa más. Papá, había dicho Alejandro, demorándose en la puerta. Me respaldarás en la fiesta, ¿verdad? Cuando haga el anuncio. ¿Qué anuncio?, preguntó Javier. Alejandro sonrió. Esa sonrisa que olía a ruina. Ya verás. Es genial. Confía en mí. Confía en mí. Palabras que le habían costado 40.000 euros en una microcervecería que nunca abrió. 75.000 en una app revolucionaria que se evaporó. Pero esto era distinto. Esto era su vejez segura. Planeada con María para viajar por Andalucía. Pasar inviernos en la Costa del Sol. ¿Segura? ¿O eso creía? Ahora, viéndole en el estrado con su traje caro probablemente pagado con dinero prestado, Javier hizo los cálculos mentales. La pensión se transferiría mañana. Los papeles firmados. El traspaso programado. Sacó su móvil bajo la mesa. Abrió la app del banco. La notificación le heló la sangre, transferencia completada. 1.800.000 euros a cuenta terminada en 4.872. Una cuenta desconocida. Alejandro, dijo Javier en voz baja. Pero el eco llenó la sala. ¿Qué has hecho exactamente?
Alejandro giró su sonrisa hacia él. Papá. Siempre dices que la familia ante todo. Elena y yo encontramos una inversión increíble, minería de criptomonedas. Retornos garantizados. Solo necesitábamos capital inicial. Capital inicial. Repitió Javier. La voz temblando por primera vez. Toda mi pensión. Es seguro al 100%. Intervino Elena. El amigo de Alejandro. Raúl. Lo dirige todo. Es un genio en cripto. Raúl. El mismo que convenció a Alejandro de invertir en un dispensario de marihuana que nunca vio la luz. El que desapareció con dinero de inversores 2 veces antes. Javier miró a María. Vio el horror en sus ojos al comprender que su retiro soñado se disolvía en el aire. Transferido a algún wallet digital. Probablemente ya en paraísos fiscales. Fue entonces cuando Carlos Ruiz se levantó. Ajustando su corbata con calma deliberada. Antes de continuar esta fascinante charla sobre transferencias no autorizadas. Dijo. Su voz cortando el aire como un cuchillo. Creo que es hora de aclarar quién posee qué en tecnologías ibéricas. La sonrisa de Alejandro vaciló. Señor Ruiz. Esto es un asunto familiar. Oh. Discrepo. Respondió Carlos. Sacando su teléfono. Verás. Javier no es solo nuestro director de sistemas jubilado. ¿Quieres contarlo tú? Javier. ¿O lo hago yo? Javier asintió. Una oleada de comprensión invadiéndole. Por eso Carlos había insistido en manejar personalmente su paquete de retiro. Por eso había programado la transferencia para después de la fiesta. ¿Contar qué? Exigió Alejandro. Su confianza resquebrajándose. Javier se puso en pie. Sintiendo como 42 años de espina dorsal corporativa le enderezaban. Sobre el acuerdo de sociedad silenciosa que firmé en 1995. Dijo en voz baja. El que me convierte en el segundo accionista mayoritario de Tecnologías Ibéricas. La sala estalló en susurros. La copa de Alejandro tembló visiblemente. Papá. ¿De qué hablas? Carlos sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Tal vez deberíamos continuar esto en privado. En la oficina de seguridad corporativa. Por ejemplo. Creo que les interesará oír sobre accesos no autorizados a cuentas de pensiones. Mientras la seguridad del hotel aparecía en las puertas. Javier vio como el rostro de Alejandro palidecía. Lo había planeado todo, el anuncio público. La presión familiar. El dinero ya transferido como hecho consumado. Lo que no había planeado era que Javier tuviera un plan B. Forjado en 42 años de silencios y observaciones. A veces. Los callados guardan los secretos más ruidosos. La oficina de seguridad corporativa en el Palacio Real era toda madera oscura y sillones de cuero. Diseñada para relajar. Nadie se relajaba ahora. Alejandro se cubría la cara con las manos. Elena tecleaba furiosamente en su móvil. Probablemente a Raúl. Que pronto dejaría de responder. Carlos Ruiz observaba desde la ventana mientras 2 oficiales de seguridad de la empresa revisaban registros bancarios en sus tablets. La transferencia se inició a las 3:42. Reportó el oficial García. Usando las credenciales de Javier López. Javier vio a su hijo encogerse. ¿Cómo obtuviste mi contraseña? ¿Hijo? ¿Tu libreta?
murmuró Alejandro. La del cajón de tu escritorio. Ahí guardas todas. Por supuesto. La libreta que Javier había llenado adrede con credenciales obsoletas. Una medida de seguridad tras el desastre de la cervecería. Cuando descubrió a Alejandro tomando prestado de su cuenta corriente. Carlos se giró. Muéstrales. Javier. Abrió su portátil. Sacó los registros reales. Los fondos de pensión nunca salieron de las cuentas seguras de la empresa. Lo que accediste fue un sistema sombra que usamos para rastrear brechas de seguridad. La cabeza de Alejandro se alzó. ¿Qué? Un honeypot. Explicó García. Cuentas falsas que monitoreamos. Cuando alguien intenta transferir. Parece exitoso. Pero el dinero no va a ninguna parte. Elena dejó de teclear. Entonces, el dinero no está en la cuenta de Raúl. Raúl no responde. ¿Verdad? Preguntó Javier en voz baja. Probablemente ya cambió de número. Como tras el esquema del dispensario. El silencio cayó pesado. Mientras las implicaciones se hundían. Alejandro no solo había intentado robar su pensión, había caído en una trampa diseñada para cazar robos internos. Aquí va lo que pasará. Dijo Carlos. Su voz de CEO en pleno mando. Primero, nos contarás cómo planeaste esto. Incluyendo el nombre real de Raúl y cualquier cómplice. Papá. Empezó Alejandro. Pero Javier alzó la mano. No. No esta vez. No más, papá, para arreglarlo. Carlos continuó. Segundo. Presentamos cargos. Intentar robar un fondo de pensiones es delito grave. La Policía Nacional ya está notificada. Elena rompió en llanto. No podemos ir a la cárcel. ¿Y los niños? Deberíais haber pensado en ellos antes de cometer fraude. Replicó García sin piedad. El móvil de Javier vibró, un mensaje de María. ¿Llamo a Luisa? Luisa. Su abogada familiar. La que había manejado las secuelas de los esquemas previos de Alejandro. No. Respondió Javier. No esta vez. Alejandro debió ver la respuesta. Papá. Por favor. Podemos arreglarlo. Devolverte poco a poco. ¿Con qué dinero? Preguntó Javier. Los fondos de la cervecería. La app. El dispensario. ¿Cuándo planeabas devolver algo? No tenía respuesta. Nunca la tenía. Carlos se sentó frente a ellos. La policía querrá saber de esos otros esquemas también. ¿Cuánto dirías que te ha prestado tu padre a lo largo de los años? ¿Alejandro? No sé exactamente. 457.000 euros. Dijo Javier en voz baja. Llevé registros de todo. Elena ahogó un grito. Alejandro palideció. Más el intento de hoy por 1,8 millones. Añadió Carlos. Usando contraseñas robadas para acceder a cuentas corporativas. Eso es un patrón. Un golpe en la puerta los interrumpió. Agente Sara Mendoza. Policía Nacional. Delitos financieros. Entró con 2 colegas. Javier la conocía de seminarios de seguridad. Otro detalle que Alejandro no había considerado.
Señor López. Asintió. Tenemos preguntas sobre accesos no autorizados a pensiones. Alejandro se levantó. Desesperado. Papá. No puedes dejar que hagan esto. ¿Soy tu hijo? Sí. Acordó Javier. Lo eres. Por eso esto para ahora. Antes de que lo intentes con otra familia. Los niños. Empezó Elena de nuevo. Estarán mejor viendo consecuencias que aprendiendo que el crimen paga. Terminó Javier. María y yo nos ocuparemos de ellos. Mendoza abrió su portátil. Empecemos con la identidad real de Raúl Torres. Tenemos registros de esquemas similares en 3 comunidades autónomas. Mientras Alejandro y Elena comenzaban sus interrogatorios, Carlos apartó a Javier. ¿Sabes? La mayoría lo habría detenido en privado. Vergüenza familiar y todo eso. Javier miró a su hijo hundido en la silla, detallando años de manipulación financiera. A veces la familia necesita consecuencias públicas. Lo habilité demasiado tiempo, pensando que ayudaba. El anuncio de tus acciones captó su atención. Sonrió Carlos levemente. Buen toque. Hacerles creer que tenías poder oculto. ¿Quién dice que no lo tengo? Javier le entregó una carpeta. Mira la página 3. Carlos la abrió. Ojos agrandándose. Estas opciones de acciones. Las has acumulado desde la salida a bolsa. Realmente eres uno de nuestros mayores accionistas individuales. A veces los callados prestan atención. Dijo Javier. Hablando de eso. El sistema sombra atrapó a 3 empleados más intentando acceder a pensiones este mes. Carlos alzó una ceja. ¿De veras? Cuéntame. Mientras discutían protocolos internos, Javier vio a Mendoza llevarse a Alejandro y Elena esposados. No más oportunidades. No más habilitación. A veces el amor significa dejar que las elecciones cuesten caro. Su móvil vibró de nuevo, María enviando una foto de los nietos a salvo en casa de su hermana. ¿Están bien? Escribió. ¿Tú? Pensó en 42 años construyendo algo real. Honesto. Sobre la diferencia entre ayudar a la familia y fomentar destrucción. Sí. Respondió. Por primera vez en años. Lo estoy de verdad. Al día siguiente. La oficina de Javier bullía de ejecutivos, abogados y agentes de la policía. La noticia había estallado en la prensa económica. Intento de robo de pensión en tecnologías ibéricas lleva a detenciones. Fotos sonrientes de Alejandro y Elena de la gala benéfica del año pasado destacaban. Hemos rastreado conexiones a 5 intentos de fraude de pensiones en el país. Explicó Mendoza, esparciendo documentos en el escritorio. El amigo de tu hijo, Raúl, nombre real Roberto Vargas, ha dirigido esto por años. Apuntan a fiestas de jubilación. Manipulan lazos familiares. Transfieren a wallets cripto. Y mi hijo iba a ayudarle a repetirlo. Dijo Javier en voz baja. No solo ayudar. Corrigió ella. Alejandro estaba siendo preparado para tomar el mando. Encontramos planes para acercarse a 3 ejecutivos jubilados de Ibéricas el próximo mes. Carlos se apoyó en la ventana. Observando manifestantes fuera, carteles como Protejamos nuestras pensiones y Fraude familiar es fraude. La prensa se regodea. Dijo.
El País pide comentarios. Harán un artículo sobre abuso financiero familiar. Javier asintió. Recordando años de préstamos temporales e inversiones de emergencia. Cada vez se decía que ayudaba. Cada vez financiaba el descenso de su hijo al fraude. Su móvil se iluminó, texto del centro penitenciario donde retenían a Alejandro. Papá. Por favor. El defensor dice mínimo 15 años. No dejes que pase. Se lo mostró a Mendoza. Ella negó. Con sus esquemas previos y el carácter interestatal. Mira más. Elena podría tener menos si coopera. ¿Los nietos? Preguntó Javier. Servicios Sociales recomienda colocación con la hermana de tu esposa por ahora. Con vuestra estabilidad financiera y antecedentes limpios. Podríais pedir custodia. Otro texto de María, los padres de Elena amenazan con demandarnos. Dicen que debimos pararlo antes. La ironía no se perdió. Carlos carraspeó. Javier. Sobre tu posición accionarial. Sí. La Junta se reúne esta tarde. Dadas tus opciones y inversión a largo plazo. Quieren que consideres un asiento. Ayúdanos a fortalecer controles contra este tipo de fraude. Javier miró su oficina. La caja de ítems personales que empaquetaba ayer. Pensé que me jubilaba. Quizá. Sonrió Carlos. Podrías retrasarlo. Necesitamos tu expertise. Especialmente ahora. Mendoza añadió, alguien con tu fondo previniendo fraude de pensiones enviaría un mensaje fuerte. Muestra a otras empresas cómo proteger empleados. Su móvil vibró, mensaje de la última víctima de Raúl. Una maestra jubilada que perdió 230.000 euros el mes pasado. La policía le dio su contacto. Gracias. Escribió. La detención de tu hijo ayudó a congelar nuestras transferencias a tiempo. Salvaste nuestra jubilación. Pensó en Alejandro en una celda. Aún creyendo que le rescataría. En Elena Fa sin cargos mientras sus padres culpaban a todos menos a ella. En los nietos entendiendo por qué sus padres desaparecieron. La Junta, dijo a Carlos. ¿A qué hora? Las 2. Anunciaremos overhaul de seguridad. Nuevos protocolos para pensiones. Monitoreo mejorado de cuentas de retiro. Javier abrió su portátil. Sacó la presentación que trabajó desde las 4. Añade esto a la agenda. Análisis completo de cómo Alejandro accedió. Vulnerabilidades. Prevención. Mendoza miró por encima. Lo hiciste toda la noche. No. Corrigió. Lo construí por años. Cada vez que Alejandro pedía dinero. Cada esquema. Documente el patrón. Solo no actué pronto. Carlos revisó slides. Es exhaustivo, señales conductuales. Patrones financieros. Tácticas de ingeniería social. 42 años en sistemas le enseñaron a rastrear todo. Incluso lo que no quería admitir. El teléfono de la oficina sonó, la prisión de nuevo. Lo dejó ir al buzón. Seguirán intentando. Advirtió Mendoza. Presión familiar es su herramienta más fuerte. Sí. Acordó Javier. Pero la verdad familiar es más fuerte. Se levantó. Recogiendo archivos policiales.
Presentaré a la Junta con una condición. Nómbrala, dijo Carlos. Hacemos público. Compartimos con cada empresa del sector. Creamos red para rastrear esquemas transfronterizos. No más esconder fraude tras lealtad familiar. Podría afectar el precio de acciones, advirtió Carlos. Muestra vulnerabilidad. Muestra liderazgo, corrigió Javier. E integridad. Dos cosas que mi hijo nunca entendió. Mendoza sonrió. Tendré a nuestra división cibernética coordinando con vuestro equipo. Construyamos algo que ayude a otras empresas. Mientras salían, Javier miró la foto familiar en su pared, Alejandro en su graduación universitaria. Antes de los esquemas, Elena en su boda. Antes de unirse, los nietos en Navidad pasada. Aún inocentes. La bajó. La metió en la caja. Hora de enfocarse en la familia que merecía protección. Los nietos que necesitaban aprender que la integridad vale más que dinero fácil. Su móvil vibró una última vez, María. Luisa dice que podemos pedir custodia de emergencia mañana. ¿Listo? Pensó en 42 años construyendo sistemas para proteger a otros mientras fallaba en proteger a su familia de las manipulaciones de su hijo. Sí, respondió. Es hora de construir algo mejor. Un año después, Javier se sentó en una sala de conferencias distinta. Ante una audiencia diferente. La Conferencia Nacional sobre Seguridad de Pensiones le pidió el discurso principal. Detrás, una pantalla mostraba resultados de lo construido de las cenizas de la traición de Alejandro, la red de prevención de fraude financiero familiar, implementada en más de 200 empresas en España. En los últimos 12 meses. ¿Comenzó? Esta red ha prevenido 43 intentos de robo de pensiones por más de 47 millones de euros. 38 involucraban familiares. La audiencia de CEOs. Oficiales de seguridad. Reguladores financieros tomaba notas. En primera fila. Carlos Ruiz asentía, junto a él. Mendoza sonreía. Pero las estadísticas no cuentan la historia real. Continuó Javier. La real es sobre elegir verdad sobre lealtad familiar. Prevención sobre habilitación. Accountability sobre silencio. Su móvil vibró en silencio, probablemente otra llamada de la prisión de Alejandro. Había sido sentenciado a 18 años tras revelarse el alcance de su involucramiento en la operación de Raúl. Elena había delatado. Recibiendo 5 años a cambio de exponer la red. Lo más duro no es construir sistemas de seguridad, dijo a la multitud. Es reconocer que las mayores amenazas vienen de quienes más confiamos. Tras la presentación, en la recepción, gente se acercaba con historias similares, un CFO cuya hija intentó desviar fondos corporativos. Una maestra jubilada que pilló a su sobrino accediendo a su pensión. El patrón siempre igual, presión familiar. Manipulación financiera. Asunción de que lazos de sangre evitan consecuencias. Carlos lo encontró junto al café. La CNMV implementa tus protocolos a nivel nacional. Dijo. Toda empresa cotizada deberá tener protecciones similares el próximo año. Bien. Javier removió su café. Pensando en la última carta del abogado de Alejandro, otra apelación. Alegando que lealtad familiar supera cargos criminales. ¿Noticias del caso Vargas? Carlos asintió sombrío. La operación de Raúl tenía tentáculos en 12 comunidades.
El testimonio de tu hijo ayudó a desmantelarla. Pero aún hizo lo que hizo. Sí. Carlos dudó. ¿Lo has visitado? No. Javier decidió temprano, el terapeuta decía mejor para rehabilitación sin esperar rescate. Su móvil vibró, María. Con mejor noticia. Foto de los nietos en su feria escolar de ciencias. Vivían con ellos ahora. Corte concediendo custodia permanente hace 6 meses. En la imagen. Sonreían con cintas azules. Pareciendo niños de nuevo. No daños colaterales. Están sanando. Dijo Mendoza. Apareciendo. Eso importa más. Preguntan por sus padres a veces. Admitió Javier. Es duro explicar. Diles la verdad. Replicó ella. Vale más que cualquier herencia que Alejandro habría robado. La conferencia siguió con sesiones técnicas sobre protocolos y marcos legales. Pero en sus palabras de cierre, Javier enfocó distinto. No solo protegemos dinero. Les dijo. Protegemos familias de sus peores impulsos. Cada pensión salvada es un futuro familiar. Cada fraude prevenido. Una redención posible. Después. En su habitación de hotel. Abrió la última carta de Alejandro. Papá. Los fiscales ofrecen un trato. Si testificas sobre otras operaciones de Raúl, reducirán mi sentencia. Por favor. Soy tu hijo. No dejes que pase 18 años aquí. La apartó. Abrió su portátil con la presentación dada. Última slide, estadística simple. 94% de intentos de fraude prevenidos vinieron tras reportes de familiares sobre actividad sospechosa. Su móvil sonó, la prisión de nuevo. Esta vez contestó. Hola. Alejandro. Papá. Voz desesperada. ¿Recibiste mi carta? ¿Sobre el trato? Sí. Pensó en los nietos haciendo deberes en su mesa de cocina. En María durmiendo por fin. En las familias protegidas por su red. Los fiscales ya tienen mi testimonio. Dijo en voz baja. Lo di el mes pasado sobre Raúl. Las operaciones. Todo. Silencio. Pero. Dijeron que ayudaría a reducir mi sentencia. No. Alejandro. Dijeron que ayudaría a atrapar otros cómplices de Raúl. Tu sentencia queda. Papá. Por favor. Adiós. Alejandro. Busca ayuda real allí. Esta vez. Colgó. Mirando las luces de la ciudad por la ventana. Su móvil vibró, María. Los niños quieren saber si vuelves para desayunar mañana. Tommy tiene un examen de mates que quiere mostrarte. Sonrió. Pensando en segundas oportunidades y legados mejores. En camino. Respondió. Di que el abuelo trae churros. Más tarde esa noche. Revisando notas de la conferencia. Añadió una línea final al protocolo de seguridad de la empresa. La protección más fuerte contra fraude familiar es la verdad familiar. A veces las inversiones más duras no son financieras, sino emocionales. La voluntad de mantenerse firme. Elegir lo correcto sobre lo fácil. Construir mejor de la confianza rota.
Su jubilación no fue como planeada. En vez de golf y ocio, construyó una red nacional de seguridad. En vez de viajes con Alejandro y Elena, criaba a sus hijos. En vez de cenas familiares con su hijo, protegía otras familias de hijos como él. Pero mirando la foto de la feria de ciencias de los nietos en su escritorio, supo que por fin había invertido en el futuro correcto.